Gozo en la tierra, Jesús nació. Reciban a su rey. Gozo en la tierra, Jesús nació. Reciban a su rey. Preparen sus moradas en cada corazón. Cielo y tierra alabad, cielo y tierra alabad, que el cielo y la tierra alaben al Rey. Cielo y tierra alabad, cielo y tierra alabad, que el cielo y la tierra alaben al Rey. Cantad, cantad, que en la tierra se escuche el cantar, cantad, su amor nos inunde, cantad, cantad, que en la tierra se escuche el cantar, cantad, su amor nos inunda. Cantar, cantar, que en la tierra se escuche el cantar. Muy buenas noches, amados hermanos, muy buenas noches, Iglesia Cristiana en Él, Pastor Felipe, toda la familia de Dios y todos aquellos que en este momento estén conectados, estén por este medio virtual. Vamos a estar compartiendo la palabra del Señor en esta mañana. Es así como en estos días y para estas fechas, el mundo cristiano en sus diferentes corrientes, en sus diferentes denominaciones, celebra el nacimiento de Jesús de Nazaret, el Mesías prometido al pueblo de Israel. Ese Mesías que el profeta Isaías, 700 años antes, relativamente 700 años antes de que naciera el Señor Jesús, ya Dios le había revelado. Y en el capítulo 61 de Isaías tenemos un pasaje que nos dice, exactamente quién era ese Mesías prometido. Voy a compartirle la palabra. Vamos a leer en esta mañana el versículo 1 del capítulo 61. Dice: el Espíritu de Jehová el Señor así está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárceles. Esta profecía se cumpliría unos 700 años después,
cuando el Señor Jesús, siendo ya de sus 30 años, fue y leyó ese mismo versículo, ese mismo pasaje en la sinagoga. Y nosotros vemos que a la mayoría de la humanidad nos han presentado a ese Jesús prometido, nos lo han presentado y siempre lo conocemos como ese niño recién nacido envuelto en pañales en un pesebre. Pero muy poco nos han mostrado a ese Jesús ungido, a ese Cristo ungido, a ese Jesús Salvador, como aquel varón que a la edad de 30 años comenzó su ministerio terrenal y que precisamente siendo ya mayor de edad, según el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4 del Evangelio de Lucas, vemos cumplida la profecía que leímos hace un instante, y es precisamente cuando el Señor entró en un día de reposo a la sinagoga y le fue dado el libro de la ley para leerlo. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirle: Hoy se ha cumplido esta profecía, esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿No es este el hijo de José? Entonces, vemos aquí dos situaciones. El Señor fue ungido y el Espíritu Santo vino sobre él, precisamente confesando en dos oportunidades, comenzando su ministerio. Cuando fue bautizado, el Espíritu Santo bajó en forma de paloma, en forma corporal de paloma, y se presentó y dijo: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y aquí el Señor mismo lee esa escritura que dice: se ha cumplido hoy esta escritura delante de vosotros. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Entonces, en ese momento es cuando el Señor es empoderado y es lleno del Espíritu y comienza su ministerio. Pero la mayoría de la gente no creía, no pensaba y dudaban. Decía: ¿cómo así si este es el hijo de José? ¿Cómo que el hijo de un carpintero va a ser el hijo de Dios, el Mesías, el que estamos esperando? Eso no puede ser. Entonces ahí empezaban de una vez a dudar. Ahí empezaban a poner tropiezos relativamente al ministerio del Señor. Asimismo, tampoco se nos ha presentado a ese Jesucristo como aquel Dios hecho carne. Y es precisamente esa faceta, esa característica, esa naturaleza divina la que quiero que compartamos en el día de hoy, a través de la palabra de Dios, a través de las Escrituras, la Santa Biblia, de quién es Jesucristo como Dios. Para eso vamos a ir a un pasaje muy importante que encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, del 1 al 4, nos dice lo siguiente:
Dice, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Pasamos al versículo 14 del capítulo 1 de Juan y nos dice, aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces vemos que ese verbo que era en el principio, era con Dios y era Dios, fue hecho carne, se encarnó y se hizo hombre y fue entre nosotros, dice el apóstol Juan. Entonces, ahí vemos que Jesucristo era Dios mismo encarnado, tomando figura de hombre. Y tenemos, aparte de eso, tenemos otra cita que está en Filipenses, la carta de Pablo a los Filipenses, en el capítulo 2, del versículo 5 en adelante, tenemos también una confesión que hace el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, donde nos habla nuevamente de quién es Jesús como Dios. Versículo 5 en adelante nos dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí vemos que el apóstol Pablo dice que el Señor Jesús no estimó en nada ser igual a Dios, sino que obedeció y se hizo hombre, se humilló y se hizo hombre, tomó la figura carnal de un ser humano. Ese verbo encarnado, una vez vemos ahí que eso fue, esa parte dice que era igual a Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, como quien dice, si yo soy Dios, ¿por qué voy a hacer esto? No, simplemente el amor de Dios, el amor de Cristo hacia nosotros, le dio le presentó en sí mismo ese amor y esa obediencia para venir a redimirnos a los que estábamos perdidos en el mundo. Entonces vemos que esa parte es bien importante, entender que Dios es Cristo mismo y no podemos negar esa situación en absoluto. Para eso también vamos a ir al Evangelio de Juan nuevamente, en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, y vamos a mirar Juan 17 del 1 al 5. ¿Qué nos dice la palabra del Señor ahí? Juan 17, 1 al 5 nos dice: estas cosas habló Jesús
y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Dos situaciones. El mismo Señor Jesús declara que la gloria que tuvo con Él está desde antes de la fundación del mundo, antes de que el mundo fuese. Él estaba allá. Él era el Verbo en el principio. El Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Una vez más nos dice que era Dios mismo. Igualmente, en este pasaje del capítulo 17 de la palabra del Señor, nos muestra que es la oración que Jesús hace por sus discípulos. Y del versículo 20 en adelante también tenemos donde el Señor le habla al Padre y le dice, no oro solamente por esto, sino también por todos los que han de creer en mí por la palabra de ellos. El Señor Jesús estaba diciéndole al Padre lo que pedía para sus discípulos. ¿Y cuál es la razón para que? Dice, para que todos, versículo 21 en adelante, dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Una vez más, Dios y el Hijo son uno mismo. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que me has amado, y que has amado a ellos como también a mí me has amado. Versículo 24 dice, para que ellos, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Una vez más, habla de la gloria de Dios en Jesús desde antes de la fundación del mundo. Estos pasajes nos están indicando que el Señor Jesús es precisamente Dios mismo encarnado. Ahora, ya en el aspecto más natural, en el andar del Señor Jesús durante su ministerio por las tierras de Israel, muchos, entre esos los ciegos y los endemoniados, reconocían al Señor Jesús que era el Mesías, era el Hijo de David, el Hijo del Dios Altísimo. Y tenemos un pasaje del endemoniado gadareno. Vemos este pasaje, Lucas 8:26 al 28 nos dice: y arribaron a la tierra de los gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz:
¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. ¿Cuál demonio no está torturado y atormentado ante la presencia de Dios? Entonces, ese mismo demonio estaba declarando, estaba confesando que Jesucristo era el Hijo del Dios Altísimo. Y un hijo siempre tiene las características, la genética de su padre. Entonces, era Dios mismo el que estaba hablando. Era el Señor Jesús. Ahora, vemos que a pesar de todas estas evidencias y de todas estas cosas, y que muchos, entre esos, como digo, los ciegos, gritaban: Jesús, Hijo de David. Entonces, sin embargo, con estas evidencias, los doctores de la ley, los escribas, los fariseos y todos esos religiosos no aceptaron ni recibieron sus mensajes, aunque ellos sí sabían que Jesucristo era el Mesías. Muchos dirán: ¿cómo así que sabían que era el Mesías y por qué no lo recibían? Sí lo sabían, y lo vamos a leer precisamente una vez más. Vamos a ir al Evangelio de Juan y vemos cómo ellos sí sabían quién era el Señor Jesús. Vamos a mirar Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 1 y 2. Este pasaje nos dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Miramos aquí tres situaciones bien importantes que se presentan en este pasaje. En primer lugar, ese hombre de los fariseos era un principal entre los fariseos. No era el que hacía el aseo o lavaba la loza, no, era simplemente un principal entre los fariseos, que era de los que conocían la ley, conocían las profecías y todo. Y vino él, pero vino de noche. ¿Por qué razón vino de noche? Porque seguramente él tenía una inquietud de conocer algo más de Jesús, de ese personaje que ellos sabían. Y lo más importante es la confesión que el mismo Nicodemo hace y dice: sabemos que has venido de Dios. Ese verbo sabemos está en plural y en primera persona, significando que no solamente Nicodemo conocía esa situación, sino que seguramente muchos de ellos lo sabían y lo comentaban, que Jesús era el enviado de Dios. Pero ellos definitivamente no aceptaban. ¿Pero por qué no lo aceptaban? Simplemente porque ellos la ley la habían convertido, más que en una enseñanza doctrinal para el pueblo, lo habían convertido en tradiciones y costumbres y religiosidad. Y ellos tenían que sostener esa situación para que los romanos que los tenían sometidos en ese entonces no fueran los desenmascararan de que muchas de las cosas que ellos enseñaban al pueblo, a su mismo pueblo, no eran ciertas, no eran como ellos decían, porque Jesús mismo vino prácticamente a derribar esa religiosidad y esas tradiciones y costumbres que no eran lo que la ley enseñaba, sino que habían
sido y habían venido siendo impuestas por los principales, por los escribas y los intérpretes de la ley. Y esto es lo que nos dice precisamente por qué ellos no aceptaron esa situación. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 23, nos dice, el Señor Jesús mismo nos da esas razones y esa explicación. Precisamente nos da esa explicación al respecto y dice, del versículo 1 en adelante, dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Entonces, ¿qué es lo que nos dice ahí? Que simplemente ellos, por sus costumbres y tradiciones, estaban enseñando algo que no encajaba con el mensaje del Señor Jesús. Y en esas condiciones, ellos tenían miedo de que los romanos tomaran represalias al respecto. Entonces, esas son las situaciones por las cuales ellos no aceptaban de que Jesús era el enviado de Dios, que era Dios mismo, sabiendo que ellos mismos confesaban que conocían y sabemos que has venido de Dios, le dijo Nicodemo. ¿Por qué? Porque simplemente querían sostener su mentira. Y aún después de la muerte del Señor Jesús, cuando muchos, seguramente no solamente el guarda, el centurión que estaba custodiando al Señor Jesús cuando estaba crucificado, y que él murió y tembló la tierra y los sepulcros se abrieron y todo, él exclamó, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y yo creo que no solamente él que estaba al frente ahí, sino muchos supieron y se dieron cuenta. Pero los fariseos, los ancianos y todos aquellos, para sostener su mentira, se inventaron otra. Y fue cuando le dieron plata, le dieron dinero a los guardas para que ellos dijeran que mientras ellos dormían se habían robado el cuerpo de Jesús, pero que él no había resucitado. Entonces, con una mentira taparon otra mentira. Entonces, por esa razón es que muchos no han conocido y no conocen que verdaderamente Jesucristo, Jesús Salvador, Cristo ungido, es Dios mismo que se hizo carne para venir a salvar a la humanidad, a salvar a todo aquel que en él crea, no se pierda, dice la palabra del Señor en el Evangelio de Juan 3:16, que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, Cristo Jesús es Dios mismo que se hizo carne, como ya lo vimos en los pasajes que leímos. Entonces, espero que este conocimiento que nos da la palabra y que a través de estos medios podemos compartir, los tengamos en cuenta para que nosotros podamos entender y saber que Cristo vino a salvar y vino a redimirnos, pero que es Dios mismo en la persona de Cristo. Muchas gracias, muchas bendiciones para todos en esta noche.
escuche el cantar, cantar su amor.